Internet no es el enemigo, Internet es el nuevo mundo donde tu hijo se va a desenvolver, ya se está desenvolviendo y simplemente hay que saber guiarlo. Al final siempre todo pasa por la educación de los hijos, que vayan generando un criterio propio, porque al final van a enfrentar situaciones a las cuales los padres no vamos a estar presentes. Y es en todos los ámbitos. Lo que sí es cierto es que el mundo online te ofrece una facilidad de acceso a contenidos bueno, pues no deseados que puedes gestionar y controlar mejor en el mundo físico, ¿no? Entonces, eso realmente al final ¿de qué se trata? Que hablamos, como en cualquier otro ámbito, de gestión de riesgo. Permitir que tu hijo pueda obtener lo mejor de Internet, pero de qué forma gestionas que aquello malo de Internet no tenga una influencia, no tenga una incidencia. La parte de prevención es muy importante en cualquiera de los casos. Es decir, aquí, bueno, desde Microsoft somos una empresa de tecnología, ponemos en el mercado muchas herramientas que pueden prevenir que ese tipo de situaciones ocurra. Desde el propio sistema operativo Windows 8, pues los settings pues nos van a permitir a un padre el saber perfectamente, bueno, pues dónde se ha conectado su hijo, durante cuánto tiempo está conectado, si entra en contacto con alguien. Hola. En este tema vamos a hablar del acceso de los menores a ciertos contenidos inadecuados que hay en la red. En la red hay gran cantidad de contenidos y muchos de estos no son para nada adecuados para los niños y para los adolescentes. El tipo de contenidos inadecuados que nos encontramos en Internet podríamos de alguna forma dividirlos en dos. Por un lado están los contenidos ilegales, es decir, es ilegal que estén en Internet y de hecho fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen departamentos concretos en los que se encargan de buscar este tipo de contenidos en la red para poder eliminarlos. ¿Cuáles son estos contenidos que son ilegales? Bueno, pues hay diversos: apología de drogas, de terrorismo, de racismo, pornografía infantil. Estoy hablando de contenidos que son legales pero inapropiados. Por ejemplo, ¿cuáles son este tipo de contenidos? Pues en primer lugar encontramos páginas que hacen apología de los trastornos de la conducta alimentaria como un estilo de vida. A estas páginas se les conoce como páginas pro Ana y pro Mía. De hecho, se sorprenderían con la facilidad con la que un adolescente puede llegar a este tipo de páginas buscando simplemente consejos para estar guapa, cómo gustarle a un chico, estas cuestiones de adolescentes. Y siempre el tercer o el cuarto enlace es una página pro Ana y pro Mía. Este tipo de páginas siempre tienen un apartado con trucos de cómo empezar a perder peso sin que se enteren tus padres. Y dan consejos como, por ejemplo, darle la comida al perro, haz que echas la comida en una servilleta y diversos consejos para poder ocultárselo a los progenitores. Otro contenido que es muy inadecuado y sin embargo está ahí libremente en la red es el tema de la pornografía de adultos. Ya no solo que los jóvenes, los adolescentes especialmente, busquen este tipo de contenidos de forma activa. El problema es que muchas veces, y especialmente en niños, están en una web que no tiene nada que ver con este tema, se aparece una ventana con imágenes y vídeos, pues muchas veces con contenido sexual muy explícito. Cuando se supone que a un menor tenemos que educarle en la sexualidad de una forma paulatina, con delicadeza, poco a poco, que de repente vean ese tipo de contenidos, pues les afecta. Por lo tanto, es importante también que regulemos este tipo de contenidos para que los menores no puedan acceder a ellos. Y por último, está el tema de la violencia. Existen muchas webs donde el contenido violento es muy elevado. De hecho, incluso entre los propios niños muchas veces se crean modas de enviarse fotos y vídeos con un contenido de violencia muy elevado. O, por ejemplo, también está el tema de los videojuegos. Muchos padres compran videojuegos a sus hijos y no tienen en cuenta si ese videojuego es adecuado o no para la edad del menor. Es importantísimo cuando compramos un videojuego revisar este tipo de factores, porque muchas veces tienen violencia física, violencia sexual, violencia verbal y esto es algo que hay que controlarlo. Por ejemplo, actualmente existe en España un videojuego que es el más comprado a nivel mundial y en ese videojuego hay un apartado en el cual puedes tener relaciones con una prostituta y después, si la matas cuando terminas, te dan un bonus. ¿Qué le estamos transmitiendo a los niños con este tipo de contenidos? Eso es algo que es completamente inadecuado. Finalmente, ¿qué podemos hacer para controlar el acceso de los menores a todo este tipo de contenidos?
Yo creo que ningún padre se atrevería a dejar a su hijo en medio de una gran ciudad sin haberle informado previamente o sin estar seguro de que se puede defender. Lo mismo pasa con Internet. Creo que nadie debería dejarle un dispositivo tal cual a su hijo e irse. You Kids Online ha hecho un estudio relativamente reciente y que muestra una correlación muy clara entre el uso de Internet, es decir, los padres que usan Internet y los padres que después usan este tipo de herramientas, lo cual indica que cuanto más conoces Internet, más concienciado estás de que es necesario hacer algo por tu hijo. Cuando hablamos de herramientas de control parental, tengamos que tener en cuenta todo este abanico de necesidades para niños pequeños, para niños mayores, en múltiples dispositivos, bien pueden ser PCs, bien pueden ser tabletas, smartphones. Entonces hay distintos tipos de soluciones. Los profesores deben ser conocedores de este tipo de amenazas o de este tipo de problemas y deberían en este sentido ayudar a los niños a protegerse de ellos, al menos a concienciarles de este tipo de problemas y prestarles incluso a los padres el asesoramiento que pueden tener. Sé que esto es complicado porque los profesores tienen que velar un poco por las materias que ellos mismos llevan, pero cada vez es más indisoluble el binomio conocimiento-tecnología. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los menores, es verdad que muchas veces están más familiarizados con las nuevas tecnologías. De hecho, en ocasiones se les llama nativos digitales, porque han nacido con ellas. Por supuesto, esto no quiere decir que también hayan nacido con los conocimientos sobre cómo hacer un uso seguro y responsable de Internet. ¿Y es mejor que un nativo digital para enseñarnos a manejar Internet de una forma rápida y sencilla? Por lo tanto, navegar en familia es algo que es muy conveniente. Y además así también nos va a servir para supervisar qué tipo de páginas suelen frecuentar. Cuando son más mayores, esto no suele ser tan habitual. Es verdad que con los niños, cuando son más pequeños, tienden a enseñarnos las fotos o los contenidos que están haciendo online. Y esto es algo que los padres deben de aprovechar. Por otro lado, en el tema 2, veíamos el acceso de los menores a ciertos contenidos inadecuados que hay en la red. Vamos a explicar en este tema más extensamente de qué forma tanto padres como profesores pueden bloquear el acceso de los niños y adolescentes a este tipo de contenidos inadecuados. Existe un programa informático que se llaman filtros de contenidos. Es un sistema informático que se instala en el ordenador o en el móvil y nos permite regular completamente el tipo de contenidos al que va a acceder mi hijo. Por ejemplo, te permiten poner una serie de categorías. Si mi hijo va a acceder a una página en la que, por ejemplo, se habla de violencia, se bloquea y tiene que poner una contraseña que solo deben de saber los padres, o bien tiene que ir hacia atrás o elegir otra página que no tenga ese tipo de contenidos. La mayoría de filtros de contenidos nos permiten crear una serie de perfiles. Por ejemplo, muchos padres dicen, es que yo tengo un hijo de 10 años y otro de 14, y los contenidos que quiero bloquear para uno son diferentes de los que quiero bloquear para otro. Pues la mayoría de filtros de contenidos nos permiten crear perfiles y hacer diferentes perfiles para bloquear diversos contenidos dependiendo de la edad de los niños. Tenemos que tener en cuenta que los filtros de contenidos tienen que tener como mínimo un 95-98% de fiabilidad. Y este tipo de sistemas informáticos podemos encontrarlos en el mercado, tanto gratuitos como de pagos. Actualmente ya existen muchas aplicaciones que son filtros de contenido para instalar en los dispositivos móviles y por supuesto también en las tablets. También existen otro tipo de programas informáticos que se llaman programas espía. Igual, son programas que se instalan en el ordenador y nos permiten ver completamente qué es todo lo que el niño ha estado haciendo en el ordenador o en el móvil. Es decir, nos permite ver qué webs ha visitado, durante cuánto tiempo, dónde ha hecho clic. Nos permite ver incluso las conversaciones que ha tenido. Nosotros desaconsejamos este tipo de sistemas a no ser que haya una sospecha de una situación problemática, por ejemplo, una sospecha de un tema relacionado con las drogas, porque incluso a veces este tipo de sistemas puede rozar la ilegalidad, ya que estamos violando el derecho que tienen los jóvenes y los niños a la intimidad. Por lo tanto, nosotros somos de fomentar la prevención. ¿De qué me sirve saber que mi hija ha estado visitando, por ejemplo, páginas pro Ana y pro Mía
estas páginas donde se promueven los trastornos de la conducta alimentaria. Si ya ha podido aprender trucos, ya lo ha hecho. Sin embargo, si hubiera tenido un filtro de contenidos instalado en el ordenador, no hubiera podido acceder a ese tipo de contenidos. Por lo tanto, es mucho más adecuado tener un sistema de filtro de contenidos instalados en los diferentes dispositivos con conexión a Internet. Los profesores desde el colegio también es conveniente que tengan un sistema de filtro de contenidos instalado en todos los ordenadores del colegio. Por ejemplo, si proporcionan una Wi-Fi, esa Wi-Fi también debe de estar filtrada para que los menores no puedan acceder a estos contenidos desde el colegio. O, por ejemplo, si tienen un aula de informática, también es conveniente que en cada ordenador instalen un filtro de contenidos, para que mientras están en esas clases no puedan acceder a estos contenidos ilegales y a otros que son inapropiados. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es el lugar en el cual ponemos los dispositivos con conexión a Internet. Vemos a muchos padres que permiten a sus hijos tener televisión, videoconsolas o los móviles cuando se van a dormir en su propio cuarto. Permitiendo que los menores tengan estos dispositivos en su cuarto nos hace perder el control, primero, sobre el tiempo que van a invertir conectados a estos dispositivos y, en segundo lugar, sobre los contenidos a los que realmente están accediendo. Si ponemos el ordenador en una zona común de la casa, ya eso va a servir como un filtro de contenidos, es decir, de alguna forma nuestro hijo no va a acceder a ciertas páginas donde quizás sí que accedería en la soledad de su habitación. Es muy conveniente que los padres regulen el tiempo que los menores pasan conectados a las nuevas tecnologías, porque si no, fácilmente pueden llegar a perder el control y nos podemos encontrar en una situación problemática como que desarrollen conductas adictivas a Internet. Esta ha sido toda la información relativa al control parental. Nos vemos en el siguiente tema.